Magdalena lloraba en silencio. Lo hacía cada noche, cuando el pueblo se sumía en ese silencio tan espeso como el desierto mismo. En su pequeña casa de adobe, mientras las paredes respiraban el calor acumulado del día, sus lágrimas caían sin resistencia. No gritaba, no sollozaba, solo dejaba que el dolor saliera gota a gota, como si así pudiera aliviar el peso inmenso que llevaba dentro. Llevaba años deseando un hijo, uno que pudiera cargar en brazos, cantarle al dormir, enseñarle a leer bajo el mezquite del patio. Pero la vida fue dura. Su útero, según los médicos, no tendría jamás la fuerza para sostener la vida. Su esposo, que al principio prometió amarla pese a todo, terminó marchándose con otra mujer. «Quiero una familia de verdad», le dijo antes de desaparecer. Desde entonces, Magdalena se convirtió en un fantasma entre los vivos. Caminaba con rectitud, enseñaba en la escuela con dedicación, sonreía por costumbre, pero por dentro estaba rota. Sus alumnos la querían, la admiraban, la llamaban Maestra Magda con cariño, sin sospechar que aquella mujer fuerte y dulce se deshacía cada noche al cerrar la puerta de su hogar. La soledad era su única compañera. Vivía al borde del territorio apache, donde la tierra se volvía más seca, y el viento hablaba con voz antigua. Las calles del pueblo eran de tierra compacta, las casas sencillas, los niños correteaban entre gallinas y perros flacos. Pese a la pobreza, había una alegría rústica en el ambiente, una fe que a ella le parecía ajena. Cada mañana, sin falta, un colibrí se posaba en la ventana de su cocina. Batía sus alas con una energía inverosímil, como si trajera un mensaje. Magdalena lo observaba con la taza de café en las manos, preguntándose si era alguna clase de señal. Recordaba entonces un cuento que su abuela le decía de niña. «Los colibríes traen a los niños del cielo. Si uno aparece es porque un alma está buscándote». «Qué tontería», se decía entre dientes. «Ya no estoy para cuentos». Pero algo dentro de ella se resistía a dejar de creer del todo. Era una mujer de ciencia, de letras, pero también de intuiciones profundas. Había vivido demasiado cerca del misterio como para negarlo por completo. A veces, en sueños, veía un niño. Tenía ojos oscuros, enormes, y la miraba fijamente sin decir una palabra. No sabía quién era, pero cada vez que lo soñaba se despertaba con una sensación tibia en el pecho, como si por un instante hubiera sido madre. El día transcurría como tantos otros. Preparaba clases, corregía cuadernos, caminaba hasta la escuela al amanecer y volvía con el sol en la nuca. Hablaba poco con los vecinos, aunque todos la respetaban. Solo doña Juana, la curandera del pueblo, solía detenerla para ofrecerle hierbas o algún consejo con aroma a sabiduría antigua. «Tu alma está esperando algo», le dijo una vez, «y lo que se espera con fe siempre encuentra camino». Magdalena agradecía en silencio, pero no respondía. Tenía miedo de volver a esperar, porque esperar era abrir una puerta que el dolor cerraba con fuerza. Sin embargo, esa mañana, el colibrí llegó más temprano que de costumbre. Revoloteó frente a su cara, insistente, como si supiera que algo estaba por cambiar. Magdalena frunció el ceño, desconcertada, y abrió la ventana. No vio nada fuera de lo común, solo el camino polvoriento, las montañas a lo lejos y el sol naciendo con fuerza. Pero en el fondo de su pecho algo vibró. Una especie de presentimiento, como si el viento trajera consigo un anuncio, una promesa. Una historia estaba por comenzar, y aunque ella aún no lo sabía, ese día no sería como los otros. El viento soplaba con un aroma distinto aquella mañana. Magdalena cruzó el umbral de su casa con la certeza inexplicable de que el día no traía solo calor. Algo en la luz, en la forma en que los árboles crujían, le hablaba sin palabras. Caminó en silencio hacia la escuela, como siempre, pero sus pasos eran más lentos, atentos, como si sus sentidos buscaran algo sin saber qué. La comunidad donde vivía se extendía al borde de la Sierra Madre, mezclando los últimos vestigios de civilización mestiza con los territorios de las tribus apaches. Era una frontera invisible,
más espiritual que geográfica, un lugar donde los mitos aún respiraban entre la tierra roja y el sol inclemente. Los viejos decían que ahí el tiempo se doblaba, que lo que una vez fue podía volver. Las casas eran humildes, de adobe y madera. Los niños jugaban descalzos entre los nopales, sus risas resonaban contra las piedras. Los mayores se saludaban con respeto, cargando años en la espalda y polvo en las botas. Había una quietud vibrante en ese lugar, como si la tierra misma estuviera en pausa, esperando algo. Magdalena se detenía a veces bajo los mezquites a observar el horizonte. Le gustaba ver cómo la sierra se recortaba contra el cielo. Decía que ahí se sentía pequeña, pero viva. Era su forma de rezar, aunque nunca juntara las manos. En ese mundo donde lo espiritual se entrelazaba con lo cotidiano, ella había aprendido a respetar sin comprender del todo. En la escuela, su único refugio emocional, los niños la esperaban con entusiasmo. Dibujaban, cantaban, aprendían. Ella enseñaba con dulzura, como si al hacerlo pudiera llenar el vacío que sentía por dentro. En el fondo, les envidiaba la inocencia, la facilidad con la que se reían, la forma en que confiaban. Allí también trabajaba Marcos, un joven maestro que había llegado del norte para hacer su servicio. Tenía ideas nuevas, hablaba de libros y justicia, pero sobre todo la miraba sin lástima. Entre ellos había una simpatía tácita, un respeto sincero. Él no preguntaba por su pasado ni por su tristeza, solo le ofrecía compañía sin condiciones. «Hoy el viento viene cargado», le dijo Marcos esa mañana mientras colgaban dibujos en el aula, como si trajera noticias. Magdalena sonrió con suavidad. «A veces siento que este lugar está más vivo que nosotros», Marcos asintió. «Aquí todo tiene alma, hasta las piedras te observan». En el camino de regreso, pasó por la casa de doña Juana. La anciana estaba sentada afuera, moliendo plantas con un mortero de piedra. Sus ojos eran profundos, como si ya hubieran visto demasiado. «La montaña habló anoche», dijo sin saludar. «El aire cambió. Algo viene, hija». Magdalena se detuvo. No dijo nada, pero algo en su espalda se tensó. El colibrí, como cada mañana, volvió a rondarla. Revoloteó sobre su cabeza antes de perderse entre los cardones. «¿Qué crees que significa?», preguntó en voz baja. «Que las almas se mueven, que alguien ha abierto los ojos del otro lado. Y cuando eso pasa, hay que estar lista». Magdalena no entendía del todo, pero el tono de doña Juana le heló la piel. Había en esas palabras una verdad que no venía del razonamiento, sino de la tierra misma. Esa noche volvió a soñar con el niño. Esta vez no solo la miraba, le extendía la mano. Magdalena se despertó con el corazón latiendo como tambor. Se levantó, caminó hasta la ventana. El cielo estaba limpio, salpicado de estrellas, pero en el fondo del silencio algo parecía moverse, como un presentimiento antiguo, una memoria que aún no era suya. Algo, o alguien, estaba por llegar. Y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Aquel día, el sol parecía haberse levantado con más fuerza que de costumbre. Magdalena caminaba hacia la escuela, como todos los días, con sus libros en una mano y el alma sostenida por la costumbre. Pero al llegar al portón se detuvo en seco. Allí, frente a la puerta de madera, estaba un niño. Descalzo, cubierto de polvo, con el cabello negro como la obsidiana y los ojos grandes, silenciosos. No dijo nada, solo la miró. Magdalena sintió que el corazón le daba un vuelco. No era un niño del pueblo. No lo había visto antes. Su ropa estaba raída, la piel tostada por el sol. Parecía salido del mismo desierto. «Hola, ¿estás perdido?», preguntó ella con suavidad, agachándose para quedar a su altura. El niño no respondió. Solo la siguió con la mirada, inmóvil. Había en él una calma extraña, casi ancestral, como si observara desde un lugar más profundo que su corta edad. Intentó otra vez. «¿Dónde están tus papás?». Silencio. Ni una palabra. Solo el sonido del viento arrastrando arena a sus pies.
Magdalena se quedó inmóvil sin saber qué hacer. Por instinto extendió la mano. El niño la miró por unos segundos y, sin dudar, la tomó. Su manita era tibia pero firme, como si supiera exactamente a quién buscaba. Lo llevó con ella al aula. Los otros niños lo miraban con curiosidad, algunos con desconfianza. Él no decía nada, solo se sentaba junto a ella, pegado como una sombra mansa. «¿Cuál es tu nombre?», le preguntó varias veces durante el día. Pero el niño solo la miraba, con esos ojos que no parecían de este mundo. Aceptaba el pan, el agua, los lápices. No se resistía, no lloraba, solo callaba. Cuando el sol comenzó a caer, Magdalena lo llevó a su casa. No podía dejarlo solo, mucho menos en un lugar donde nadie sabía quién era. Pensó que al día siguiente podría preguntar en el pueblo, ir con las autoridades, buscar alguna pista. Solo por esta noche, se dijo, aunque en el fondo sabía que algo en ella ya había cambiado. Le preparó un baño, buscó ropa limpia entre las donaciones de la escuela. El niño no opuso resistencia. Se dejaba cuidar en silencio, con una especie de aceptación tranquila, como si lo hubiera estado esperando. En el pueblo, la noticia se esparció rápido. Algunos decían que era hijo de un brujo, que venía del monte, que era espíritu o castigo. Otros aseguraban haberlo visto en sueños. Nadie, sin embargo, pudo decir de dónde venía. «Es apache», dijo doña Juana al ver al niño en brazos de Magdalena ya dormido. «De los antiguos, pero no es de este tiempo». «¿Cómo que no es de este tiempo?». La anciana no respondió, solo miró al niño con respeto, como si reconociera algo que no podía nombrar. Marcos también vino a verla, le trajo algo de comida y una linterna. Al ver al niño durmiendo, susurró: «No habla». Pero parece que ya dijo todo. Magdalena asintió. No podía explicar lo que sentía. Había algo en ese pequeño que le despertaba una ternura distinta. No era compasión, era otra cosa, algo más profundo, más visceral, algo parecido al amor. Esa noche, mientras el niño dormía en una camita improvisada a su lado, Magdalena se quedó despierta, mirándolo. Él, aún dormido, parecía sonreír con los labios cerrados. No sabía quién era, de dónde venía ni por qué no hablaba, pero sabía algo con certeza. Ese niño la había elegido, y ella ya no estaba sola. Los días siguientes pasaron como un suspiro. El niño seguía sin hablar, pero algo en su silencio parecía más elocuente que cualquier palabra. Magdalena comenzó a notar detalles pequeños pero profundos, cómo él la miraba fijamente cuando preparaba la comida, cómo acariciaba los libros de la estantería con reverencia, cómo se sentaba al amanecer en la ventana como si esperara algo que solo él entendía. Doña Juana volvió a visitarla. Observó al niño mientras dibujaba círculos y líneas en una hoja sin decir nada. «No es mudo, solo no necesita hablar», dijo con seguridad. «Su alma recuerda un idioma que el cuerpo aún no despierta». Magdalena la miró confundida. «¿Qué quieres decir?». La anciana se sentó junto a ellos y comenzó a relatar, con voz baja y pausada, como si hablara con la tierra. En las antiguas leyendas de los apaches hay un espíritu llamado Nantli Yelona, la madre silente. Ella cuida a los niños que mueren antes de nacer, y a veces les da una nueva oportunidad. Les permite bajar otra vez, pero esta vez no buscan su tribu, buscan a su madre. Los ojos de Magdalena se llenaron de lágrimas. «¿Estás diciendo que ese niño no está perdido? Él te encontró, porque te escuchó llorar». El silencio se hizo más pesado. Afuera, el colibrí revoloteó junto a la ventana como si aprobara cada palabra. «Tucari», murmuró doña Juana. «¿Qué significa?». «Flor del cielo». Así lo llaman los ancianos cuando un niño de los espíritus decide quedarse entre nosotros. No tiene nombre, así que debemos darle uno que lo enraíce. Magdalena repitió el nombre en voz baja. «Tucari». El niño levantó la cabeza por primera vez y la miró con una intensidad que la estremeció. «Tucari», dijo de nuevo casi como una oración. El niño sonrió. «Apenas un gesto leve,
pero suficiente. Desde entonces, algo cambió. Aunque seguía sin pronunciar palabra, Tucari comenzó a comunicarse de otras formas. Tomaba la mano de Magdalena y la guiaba hacia objetos, dibujos, colores. Dibujaba un sol y luego la señalaba a ella. Dibujaba dos corazones y los unía con una línea. No necesitaba hablar. Ya se entendían. En el pueblo, las habladurías no cesaban. Algunos temían que se tratara de brujería, de algo fuera de lo natural. Otros, sin embargo, comenzaron a verlo con ojos distintos. Una mujer mayor dejó pan en su puerta sin decir nada. Un joven le ofreció madera para reforzar la casa. Marcos seguía visitándolos. Ayudaba en la escuela, traía cuentos ilustrados, jugaba con Tucari como si fuera su tío. Nunca preguntaba demasiado, solo ofrecía presencia. «A veces el destino no te pide permiso», le dijo a Magdalena una tarde. «Solo llega y se sienta en tu mesa». Magdalena ya no discutía con lo inexplicable. Había dejado de buscar respuestas y empezó a entregarse al presente. Tucari dormía abrazado a ella cada noche y en sus sueños ya no estaba sola. En uno de ellos vio una gran fogata y al niño bailando a su alrededor, rodeado de sombras que parecían aplaudir. Cada mañana el colibrí volvía. Ya no lo veía como una coincidencia, era un testigo, un mensajero. Un recordatorio de que algo sagrado estaba ocurriendo. Y aunque todavía no entendía el alcance de todo aquello, Magdalena sabía una cosa con certeza. Su corazón ya no era tierra árida. Algo había florecido en ella, algo que no venía del cuerpo, sino del alma. Y ese algo tenía nombre, Tucari. Las mañanas comenzaron a tener otro ritmo. Magdalena ya no se despertaba con el peso de la soledad, sino con la certeza de que Tucari la esperaba junto a la ventana, viendo al colibrí danzar como cada día. En su mesa, 2 platos, 2 tazas. En su corazón, 2 latidos. En la escuela, Tucari se sentaba a su lado. No hablaba, pero observaba con una atención casi reverente. Magdalena le enseñaba a través de dibujos, gestos, canciones. A veces, mientras los demás niños escribían, él le mostraba un dibujo de un árbol, de un río, de un sol abrazando una silueta femenina. Era su forma de decir, te entiendo, o quizá, te pertenezco. Los otros niños al principio se mantenían distantes, mirándolo como a un misterio, pero poco a poco la curiosidad se transformó en respeto. Veían cómo cuidaba las plantas del aula, cómo ayudaba a los más pequeños, cómo sonreía sin decir una palabra. Tucari no necesitaba imponerse. Su presencia era suficiente. Marcos trajo un cuaderno grande y colores nuevos para él. Tucari lo aceptó con una reverencia tímida. Luego dibujó 3 figuras, un niño, una mujer, un hombre, los 3 de la mano bajo un cielo lleno de pájaros. «Creo que ya nos adoptó», bromeó Marcos, pero sus ojos decían algo más. Magdalena sonrió sin responder. Sentía que su mundo se estaba completando, como un rompecabezas que por fin encontraba sus piezas. Pero no todos compartían esa alegría. Un mediodía, 2 personas del DIF llegaron a la escuela. Traían carpetas, papeles, preguntas. Querían saber quién era ese niño que vivía con ella, por qué no estaba registrado, por qué nadie lo había reportado. Dijeron que había denuncias anónimas, que un menor no podía estar bajo su cuidado sin un proceso legal. Magdalena sintió que el suelo se le abría. Intentó explicar, hablar de su búsqueda, de que nadie lo reclamaba, de que había preguntado por todos lados. Pero los funcionarios solo tomaban nota, serios, distantes. «Esto es muy irregular, maestra. Necesitamos llevar al niño mientras se esclarecen las cosas». «No», respondió con firmeza, «no pueden llevárselo. No tiene a nadie más». «Precisamente por eso», respondió una de las mujeres, «necesita protección oficial». Tucari, que había estado jugando en el patio, se acercó en silencio. Se paró frente a ellos con el ceño fruncido, los brazos cruzados. No dijo nada, pero su mirada era fuego. «Él no quiere irse», dijo Magdalena. «Los niños no deciden», contestó la funcionaria. Al día siguiente, el pueblo ya estaba dividido. Algunos vecinos murmuraban en las esquinas.
temerosos de que Magdalena ocultara algo oscuro. Otros la defendían, afirmando que el niño era un regalo de los dioses, que nadie debía arrebatárselo. La tensión crecía como un incendio contenido. En la escuela, padres preocupados comenzaron a cuestionar la presencia del niño. Temían problemas legales, contagios, cosas sin sentido que se alimentaban del miedo. Magdalena trató de mantener la calma, pero sentía que algo frágil estaba por romperse. Marcos fue su roca. Si necesitas a alguien que firme contigo, yo lo haré. No estás sola. Ella lo miró agradecida, pero el temor se aferraba a su pecho como una garra. Esa noche, mientras Tucari dormía, Magdalena escribió una carta. No sabía a quién la dirigía, quizás al destino. Le rogó que no se lo llevaran, que no le arrancaran lo único puro que la vida le había dado sin pedirlo. Luego se sentó junto a la ventana, viendo al colibrí danzar bajo la luna, y aunque el niño no dijera palabra, ella sabía que él también sentía el peligro, porque al abrazarla en la madrugada, su manita temblaba, como si presintiera que todo podía cambiar con la llegada del sol. La camioneta blanca llegó al amanecer sin previo aviso. 2 agentes del DIF bajaron con rostros serios, acompañados por una mujer de mirada fría que sostenía una carpeta bajo el brazo. Magdalena salió al encuentro con el corazón latiendo como tambor. Tucari, que estaba en el patio regando las plantas, los observaba con ojos fijos sin moverse. «Venimos por el menor», dijo uno de los hombres. «Se ha emitido una orden provisional de resguardo». «Él no está en peligro», respondió Magdalena, la voz firme aunque las manos le temblaban. «Está en su hogar. Yo lo cuido, lo alimento, lo amo». «Lo entendemos, maestra», replicó la mujer de la carpeta. «Pero esto no es personal, es procedimiento». «Esto es profundamente personal», replicó con fuerza. «Es un niño, no un trámite». Los oficiales se acercaron a Tucari. El niño retrocedió un paso, luego otro. Sus ojos, grandes y oscuros, se llenaron de lágrimas. Aún sin emitir sonido, su dolor era ensordecedor. Cuando intentaron tocarlo, corrió hacia Magdalena y se aferró a su cintura como si su vida dependiera de ello. «No lo dejen ir», dijo Marcos, que había llegado al escuchar el alboroto. «Al menos permitan una revisión adecuada. Esto no está bien». Pero la decisión ya estaba tomada. Entre palabras duras y miradas evasivas, lo arrancaron de los brazos de Magdalena. Tucari no gritó, no luchó, solo lloró en silencio, como siempre. Pero sus lágrimas cayeron en la tierra como si fueran fuego. Magdalena se quedó de pie inmóvil, viendo cómo la camioneta se alejaba llevando consigo su pedazo de alma. No supo cuánto tiempo estuvo allí, bajo el sol que ya quemaba, sintiendo que se deshacía desde dentro. Esa noche, la casa quedó muda. El colibrí no apareció. Las paredes, antes cálidas, se sintieron ajenas. Cada rincón tenía la ausencia de Tucari tatuada. La pequeña cama seguía intacta, con el dibujo del árbol y los corazones en la cabecera. Magdalena intentó encontrarlo. Fue al DIF, preguntó en oficinas, recorrió albergues. Nadie le daba información clara. Le decían que estaba en resguardo seguro, que no podía visitarlo hasta que se completara el proceso. Pero ella sabía que esas frases solo eran barreras. Volvía cada tarde con las manos vacías. Doña Juana la esperaba en el porche con infusiones para calmar los nervios, pero ni las plantas más sabias podían aliviar un corazón desgarrado. «No es el final, hija», le decía. «A veces, lo que se va solo está tomando impulso para volver». Pero Magdalena no podía escuchar consuelo. Caminaba como un espectro por la escuela. Los niños la miraban con tristeza. Marcos intentaba ayudar, pero ella estaba cerrada, rota. Dormía poco, comía menos. Vivía con el alma suspendida. Pasaron días, quizá semanas, y entonces, una tarde, al regresar a casa, encontró algo bajo la puerta. Un papel doblado con cuidado. No tenía palabras, solo dibujos. Un colibrí, una mujer, un niño con ojos grandes y una línea que unía sus manos. Era de Tucari. El trazo era tembloroso,
como hecho a escondidas. Magdalena se llevó el papel al pecho y cayó de rodillas, llorando por fin con fuerza. No solo de tristeza, sino también de esperanza. Él estaba ahí afuera. La recordaba, la buscaba. El viento sopló con fuerza esa noche. El colibrí regresó, posándose en la ventana, como si nunca se hubiera ido. Y aunque no sabía dónde, ni cómo, ni cuándo, Magdalena entendió que no podía rendirse, porque un lazo que nace del alma no puede romperse con firmas ni decretos, y ese niño aún era suyo, aunque el mundo no lo entendiera. Magdalena no durmió esa noche. El dibujo de Tucari descansaba bajo su almohada como un amuleto sagrado. Lo había leído una y otra vez con el corazón, como si los trazos del niño le hablaran en un idioma antiguo que solo ella podía comprender. No había dirección, ni nombres, pero sí una certeza clara. Él la necesitaba, y ella haría lo imposible por encontrarlo. A la mañana siguiente, fue directamente a ver a doña Juana. La encontró recogiendo ramas de copal, como si ya supiera que la esperaba. «¿Dónde lo tienen?», preguntó Magdalena con los ojos inflamados pero decididos. «Dime qué sabes». La anciana la miró por unos segundos antes de responder. «No lo tienen ellos. Él se fue. Escapó». Magdalena se quedó sin palabras. «¿Cómo lo sabes?». «La tierra habla, hija, y el viento canta cuando un espíritu regresa a su origen». Tucari volvió a buscar su raíz. «¿Dónde?». «En la montaña, más allá del río seco, donde los ancianos aún caminan sin dejar huella». Magdalena no lo pensó dos veces. Empacó agua, pan, una manta y partió. Marcos quiso acompañarla, pero ella le dijo que debía ir sola. Esto era entre ella, Tucari y los espíritus que los habían unido. El camino fue duro, el calor implacable, la soledad profunda, pero también había una energía que la empujaba hacia adelante. Como si cada piedra, cada cactus, supiera su propósito. Caminó durante horas, cruzando senderos olvidados, siguiendo señales invisibles, un colibrí que volaba en círculos, una pluma negra sobre una roca, una flor azul en medio de la nada. Al atardecer, llegó a un claro rodeado de árboles torcidos. Allí un grupo de figuras la esperaba en silencio. Eran ancianos apaches. Hombres y mujeres de rostro curtido, ojos serenos, cuerpos marcados por los años y la tierra. No hablaron en su idioma, solo la invitaron con un gesto a sentarse junto al fuego. Uno de ellos, el más viejo, se acercó y le colocó una cinta roja en la muñeca. «Has caminado con verdad», dijo con voz profunda, «y la verdad abre puertas que el mundo cierra». Magdalena sintió que algo dentro de ella se liberaba, como si, por fin, alguien la viera completa sin necesidad de explicar nada. Le ofrecieron una infusión amarga, le pintaron el rostro con tierra blanca, y luego comenzaron el canto. Era un lamento y una celebración al mismo tiempo. Había tambor, humo, susurros que parecían venir de otros tiempos. El anciano habló de nuevo. «Los niños espíritu a veces cruzan solos, pero cuando encuentran a quien los recuerda sin conocerlos, se quedan». «¿Dónde está él?», preguntó ella, con un nudo en la garganta. «Él te ve, él te espera, pero antes debes entregarte como Madre Eterna. No de cuerpo, sino de alma. ¿Estás dispuesta?». Magdalena no dudó. «Sí». Entonces le dieron una piedra negra en forma de corazón. Le pidieron que la enterrara con sus propias manos bajo la luna. Mientras lo hacía, sintió cómo el viento giraba a su alrededor, cómo el fuego crujía diferente, cómo el cielo parecía inclinarse sobre ella. Cuando terminó, el anciano dijo: «Ya no estás buscando, ahora eres raíz». En ese instante el colibrí apareció de nuevo. Voló sobre su cabeza, dio 3 vueltas y se posó en su hombro. Magdalena cerró los ojos. No vio nada, pero sintió. Sintió como si una pequeña mano tomara la suya desde otro plano, como si una voz muda le dijera: «Ya casi». Y entonces supo que el reencuentro estaba cerca, muito en breve.
El amanecer en la sierra fue distinto. No había prisa ni ruido, solo el murmullo suave del viento entre las ramas secas. Magdalena despertó envuelta en la manta de los ancianos, con el cuerpo cansado pero el alma en calma. Frente a ella, el fuego ya era brasas y el colibrí aún revoloteaba como guardián invisible. Uno de los mayores se le acercó y, sin decir palabra, le hizo una seña. Caminaron juntos por un sendero estrecho, bordeado de piedras apiladas como si alguien las hubiera puesto allí a propósito. A cada paso el aire parecía más liviano, más limpio, y entonces lo vio. Tucari. Estaba de pie junto a un árbol de ramas retorcidas, con la ropa polvorienta, los pies descalzos y los ojos brillando de emoción contenida. No dijo nada, solo la miró. Magdalena sintió que el pecho se le abría de par en par. Caminó hacia él sin correr, como si el tiempo ya no importara, como si cada paso fuera parte de un rito. Cuando estuvo frente a él, Tucari levantó la mano lentamente y la apoyó sobre su pecho. Magdalena hizo lo mismo. «Estoy aquí», susurró ella, aunque no sabía si hablaba en voz alta o solo desde el alma. El niño sonrió, y fue suficiente. Pasaron el día en esa aldea escondida, donde el tiempo parecía haber olvidado avanzar. Los ancianos los observaban con una mezcla de respeto y dulzura. Habían comprendido que el lazo entre ellos no era casual, era destino. Uno de los sabios se acercó a Magdalena mientras Tucari descansaba bajo un árbol. «El niño ya no es errante, ha elegido, y tú lo has aceptado. ¿Puedo llevarlo conmigo? Él ya está contigo. No necesitas pedir permiso, pero debes entender que lo que te llevas no es solo un niño. Es un espíritu protector, y eso, hija, se honra toda la vida». Magdalena asintió con lágrimas en los ojos. Por primera vez sentía que pertenecía a algún lugar, a alguien, a una historia más grande que ella misma. Al anochecer, emprendieron el regreso. No hubo despedidas ruidosas ni promesas, solo miradas profundas, palmas al corazón y el colibrí danzando sobre sus cabezas. Cuando llegaron al pueblo, el silencio fue absoluto. Nadie entendía del todo lo que había pasado, pero todos veían la transformación. Magdalena no era la misma. Caminaba erguida, luminosa. Tucari, a su lado, no era un forastero, era parte de ella. Los niños lo rodearon con curiosidad. Algunos lo tocaron, otros le ofrecieron dulces. Tucari los observó en calma, luego dibujó un círculo en la tierra y los invitó a entrar. Así empezó a jugar con ellos. Los adultos, que antes murmuraban, ahora guardaban respeto. Había en esa dupla algo que no se podía discutir, algo más fuerte que las dudas, que los papeles, que las leyes. Algo que solo el corazón podía entender. Doña Juana organizó una ceremonia en el patio de la escuela. Encendieron velas, tocaron tambores, ofrecieron maíz y flores. El pueblo entero asistió, algunos con fe, otros por respeto. Pero nadie se atrevió a negar que algo sagrado estaba ocurriendo. «Hoy recibimos una familia nueva», dijo la anciana. «No de sangre, sino de destino». Magdalena abrazó a Tucari con fuerza. El niño apoyó su cabeza en su pecho. El colibrí voló sobre ellos una vez más. Y así, lo que había comenzado como una lágrima silenciosa, ahora se convertía en raíz firme, en hogar compartido, en historia viva. El tiempo comenzó a correr con otro ritmo. Las estaciones ya no se medían por fechas, sino por pequeños milagros cotidianos. Magdalena despertaba cada mañana con la certeza de que no había perdido, sino ganado, que la vida, después de negarle tanto, finalmente le había dado lo esencial. Tucari crecía rápido. Sus ojos, aunque seguían cargando ese misterio profundo, ahora brillaban con una confianza nueva. Dormía tranquilo, comía con gusto, reía en silencio. Y aunque las palabras seguían siendo escasas, el vínculo entre ellos hablaba en cada gesto. Hasta que un día, sin que nadie lo esperara, ocurrió. Estaban en el aula. Los niños dibujaban y Magdalena enseñaba los colores. Tucari, como siempre, a su lado, pintaba un cielo lleno de pájaros. «¿Qué ves aquí?»,
preguntó ella mostrándole una hoja con una casa dibujada. Tucari la miró con seriedad. Luego levantó la cabeza, miró a su alrededor y con voz baja, casi temblorosa, dijo: «Mi mamá». El aula quedó en silencio. Magdalena se volvió lentamente hacia él. Tucari sostenía la hoja con ambas manos, con los labios aún entreabiertos, como si temiera que al hablar todo se rompiera. «¿Qué dijiste?», susurró ella. «Mi mamá», repitió, esta vez más fuerte. Los niños comenzaron a aplaudir. Algunos rieron, otros se acercaron a abrazarlo. Magdalena no pudo contener las lágrimas. No eran solo palabras, eran raíces, era un reconocimiento sagrado. Desde ese día, Tucari habló con más frecuencia. No mucho, solo lo justo. Era selectivo con sus palabras, como quien entiende el peso que cada una lleva. Pero decía lo necesario. «Mamá, gracias. Sí, aquí, contigo». Juntos comenzaron un nuevo proyecto. Magdalena pidió al gobierno local permiso para abrir una escuela anexa, no solo para enseñar lectura y matemáticas, sino también lengua apache, historia indígena, medicina ancestral. Quería que Tucari creciera con orgullo de su herencia y que otros niños la valoraran también. «Este lugar será nuestro nido», le decía a Marcos, que seguía acompañándolos. «Aquí nacerán muchas alas». El terreno fue cedido por la comunidad. Padres y vecinos ayudaron a construir con madera, piedra y manos voluntarias. La nueva escuela fue decorada con dibujos de los propios niños: soles sonrientes, colibríes, árboles, corazones. Tucari enseñaba con dibujos y palabras simples. Les mostraba a los pequeños cómo se dice agua en lengua apache, cómo reconocer el canto del cenzontle, cómo curar una herida con sábila. Era maestro sin quererlo, guía sin saberlo. Magdalena ya no lloraba por lo que no pudo tener. Ahora lloraba de emoción cuando veía a su hijo explicar con calma cómo hacer una ofrenda al sol, o cuando lo escuchaba susurrar canciones que aprendió entre los sabios de la montaña. Cada día, antes de entrar al aula, Tucari recogía una flor silvestre y se la daba a Magdalena. Nunca explicaba por qué, pero ella entendía. Era su forma de decir: «Gracias por esperarme». Y cada noche, al cerrar los ojos, ella agradecía también. Porque ya no era solo la maestra del pueblo, era madre, no por un papel, no por una cuna vacía, sino por un vínculo tejido con silencios, lágrimas, fuego y fe. A veces, la tristeza quería volver, el recuerdo de los años de espera, del abandono, de las veces que creyó que jamás sería suficiente. Pero entonces miraba a Tucari, dormido a su lado, con el colibrí pintado en su almohada, y todo cobraba sentido. Había nacido para esto. Había sido elegida, y eso valía más que cualquier cosa. Los años pasaron con la delicadeza de una pluma arrastrada por el viento. Magdalena envejeció con dignidad, sin quejas, sin cuentas pendientes. Su cabello se tornó gris, pero su sonrisa seguía siendo la misma de cuando Tucari la llamó mamá por primera vez. El tiempo no le quitó, le regaló sentido. Ahora vivía rodeada de niños, como siempre había soñado. Su escuela se había convertido en un centro comunitario, donde la sabiduría ancestral y la educación moderna caminaban de la mano. Libros junto a tambores, pizarras al lado de plantas medicinales. No era una institución, era un corazón latiendo. Tucari, ya adolescente, había crecido fuerte, sereno, con un brillo en la mirada que combinaba inteligencia y compasión. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía cada palabra parecía escogida con la precisión de un poeta. Era respetado por todos. Los niños lo seguían, los adultos lo escuchaban. En las tardes, él guiaba a los más pequeños por el cerro, enseñándoles los nombres de las estrellas, las canciones del agua, el lenguaje de los pájaros. Era un puente entre mundos. Entre lo que fue, lo que es y lo que puede ser. Magdalena lo observaba desde el porche de su casa, sentada bajo el viejo mezquite. En sus manos, el primer dibujo que él le hizo: el colibrí, el corazón, la madre.
Lo había plastificado para que el tiempo no lo desgastara. Una tarde, mientras el sol descendía con lentitud sobre el pueblo, varios niños se sentaron a su alrededor. ¿Nos cuentas otra historia, maestra?, pidieron. Ella asintió. Respiró hondo, como quien se prepara para abrir una puerta antigua, y comenzó a narrar. Hace muchos años, una mujer lloraba en silencio porque no podía ser madre. Los niños escuchaban con atención, con los ojos abiertos y los corazones dispuestos. Magdalena no les dijo que esa mujer era ella. No hacía falta. Lo importante era el mensaje. Y entonces, continuó, un niño sin voz llegó a su vida. Un niño que venía del viento, del cielo, del alma. No hablaba con palabras, pero decía todo con su mirada. Y la eligió. ¿Y qué pasó?, preguntó una niña emocionada. Ella también lo eligió, y desde entonces nunca más volvió a llorar por lo que no tenía. Porque entendió que ser madre no es solo dar a luz, es abrir el corazón para que otro viva dentro de ti. Los niños aplaudieron. Tucari, que había llegado en silencio, se sentó junto a ella. Le tomó la mano. Magdalena le devolvió la mirada y sonrió. «Gracias», le dijo él bajito, solo para que ella escuchara. «Gracias a ti, hijo». El cielo se tiñó de naranja. El colibrí cruzó volando sobre sus cabezas, el mismo de siempre, el que había estado desde el inicio, como testigo, como guía, como símbolo. Magdalena cerró los ojos por un instante. Sintió paz, una paz honda, inmensa, hecha de amor, de lucha, de aceptación. Ya no esperaba más de la vida, porque lo esencial lo tenía todo. Y si hay algo que aprendió en su camino fue esto. A veces el destino no te toca la puerta, solo se sienta frente a ti y te mira. Y si tienes el valor de mirar de vuelta, puede cambiarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que nacen desde lo más profundo del alma. Y si quieres seguir emocionándote, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora. Te está esperando otra historia que no olvidarás.